Hola, bienvenidos de nuevo a Celtic War Games. En el vídeo, más que vídeo audio, de hoy quería hablar y debatir un poco con vosotros sobre la eterna rivalidad entre Warhammer 40.000 y Warhammer Age of Sigmar / Warhammer Fantasy, porque esta rivalidad ya existe desde hace un montón de años, antes de que existiera Age of Sigmar como juego, y que ha separado comunidades de jugadores enteras de, uy, vente para aquí, aprende a jugar a Warhammer 40.000. No, aprende a jugar a Warhammer Fantasy con nosotros y tal. No sé si habéis tenido la experiencia, pero aquí sí que ha pasado eso, la verdad. Ya desde hace un montón de años. Había un grupito que jugaba a Warhammer Fantasy y otro que jugaba a Warhammer 40.000 que nunca llegaron a juntarse. En mi pueblo, por ejemplo. Y bueno, a ver, los dos son unos juegazos de miniaturas de la misma empresa, de Games Workshop. Ahora mismo uno de los fabricantes de miniaturas más, por no decir el más potente del mercado ahora mismo. Y quería hacerlo, pues mira, hablando un poco por puntos, ¿vale? Primero, empezando por puntos, vamos a empezar por lo que más importa. A ver qué juego es mejor. Vamos a ver qué os parece mejor. Tema monetario. Aquí tenemos un punto para Age of Sigmar. ¿Por qué? Porque Age of Sigmar, por desgracia, para los que juegan a 40.000, sabemos que es más económico. Por norma general, es más económico. O sea que a la baja suele valer un 20, un 30% menos el juego que en Warhammer 40.000. Que sí, que hay algún ejército de Age of Sigmar que puede valerte más que un ejército de Warhammer 40.000, pero son casos muy concretos. Normalmente los héroes son más caros, los monstruos son más caros, hay bichos de 500, de 600, de 700 puntos, algo que en Warhammer 40.000 no existe, y por tanto ahí el punto se lo lleva a Age of Sigmar. Aparte, no sé por qué, los Star Collecting de Age of Sigmar y los lotes de Age of Sigmar suelen ser mejores y más económicos que los de Warhammer 40.000. Debe de ser porque como es un juego menos vendido y que mucha gente se quedó descontenta por el tema del paso de Warhammer Fantasy a Age of Sigmar, pues han puesto un montón de descuentos. Y bueno, este punto es para Age of Sigmar, desde luego, un juego mucho más barato. Y bueno, ya sabemos que Warhammer 40.000, sobre todo algunos ejércitos, para competir son carísimos. Yo, por ejemplo, con tiránidos, conseguirse todos esos packs de zoantropos, de venóntropos, de guardia de enjambre, de guardias tiránidos, es carísimo. Sobre todo algunos ejércitos, por ejemplo, Eldar y tiránidos son muy caros, muy caros. Luego, poniéndonos un poco a pensar en comunidad de juego, siempre ha habido más jugadores de Warhammer 40.000. Por lo tanto, ahí tengo que darle el punto a Warhammer 40.000. Normalmente puede ser un caso aislado en el que hay gente que juegue más a Age of Sigmar, pero normalmente hay más gente que juega a Warhammer 40.000 y hay mucha más comunidad y sobre todo hay mucho más movimiento de torneos y de eventos, así como los que gestionan los nuevos torneos por equipos de WTC, etcétera, etcétera. O sea que para entrar a un juego competitivo y para entrar a jugar torneos por equipos es mucho más fácil entrar en la comunidad de Warhammer 40.000. Por lo tanto, aquí ese punto tengo que dárselo a Warhammer 40.000. En la comunidad, sobre todo. Bueno, también voy a comentaros un par de cosas que son una chorrada, que es la estética. La estética están empatados. ¿Por qué? Porque hay gente a la que le gusta más la espada y la brujería y hay gente a la que le gusta más la ciencia ficción y los alienígenas. Entonces ahí, por ejemplo, a mí personalmente me gustan más las miniaturas de Age of Sigmar, me parecen menos recargadas, me gustan los vampiros, me gustan, por ejemplo, los orcos de Age of Sigmar me gustan más. Y ahí, dejando a un lado mi opinión personal, le voy a poner un empate porque seguramente mucha gente se flipará con algunos tanques, algunas naves que en Age of Sigmar no existen. Entonces, lo considero un empate. Del mismo modo que el lore, lo que es el trasfondo, lo dejo en un empate. Porque el lore de Warhammer 40.000 es muy rico y hay a quien le gusta más, pero también el lore de Age of Sigmar, que lleva también detrás de sí el lore de Warhammer Fantasy, es muy largo, muy extenso y muy rico. Por lo tanto, ahí solo puedo dar un empate para los dos juegos, porque obviamente hay gente a la que le gusta más el trasfondo de un juego
y que le guste el trasfondo de otro, de la misma manera que la estética de las miniaturas. Luego vamos a hablar un poco de simplificación de reglas, ¿vale? Simplificación de reglas, aquí tengo que darle el punto para Age of Sigmar. ¿Por qué? Porque es un juego más simple, sobre todo tiene menos ejércitos a la hora de aprender a jugar, de meterte un poco en los torneos, a la hora de jugar un poquito. Y en cambio, Warhammer 40.000, a día de hoy, son, a mi gusto, demasiadas facciones ya. Muchísimas facciones, muchísimas reglas, muchísimas subfacciones en cada códex, muchísimas estratagemas. Y en esos Sigmar, no. En esos Sigmar hay habilidades de mando que son genéricas normalmente, que sustituyen a las estratagemas y que hacen el juego un poco más fácil, que es como si fueran estratagemas genéricas para todo el mundo. Ahí el punto en simplicidad de reglas se le tengo que dar a esos Sigmar, porque para jugar bien a Warhammer 40.000 hay gente que dice que por lo que tardan en aprender a jugar se sacan un máster o una carrera casi. De hecho, estoy enseñando a jugar a un par de novatos y están flipando en colores de que aprenden a jugar con un códex, pero enseguida cambian las reglas. Es muy, 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 muy loco. Ahí tengo que darle el punto en simplicidad a esos Sigmar. Warhammer 40.000 ahora mismo deberían de empezar a quitar lo que es un poco de capas de reglas y resumir un poco ejércitos y dejar de duplicar perfiles. Después vamos a hablar un poco de la experiencia frustrante del juego. En este punto, mi punto es para Warhammer 40.000. Es un juego, digamos, un poco más plano, más estable. No es una veleta en el que un doble turno o una mecánica que juega tu ejército de rival te va a aniquilar sin que puedas hacer nada. Normalmente en Warhammer 40.000 siempre tienes opción de hacer algo. En esos Sigmar hay experiencias como mecánicas que ya existieron. Por empezar por el doble turno, el sol púrpura, ya pueden ser pues, los Flesh Eater que pegaban 2 veces y te mataban todo antes, o Slanes cuando en segunda. Normalmente en Warhammer 40.000 hay menos, sobre todo en novena. No estoy hablando de octava, que octava era una mierda. Digo, sí, octava era una mierda pinchada en un palo de edición con las sopas. A mi parecer, claro, desde mi punto de vista personal. Y bueno, esos Sigmar a veces tienen unas experiencias de juego más frustrantes, porque ya el juego es así, un poco más veleta. Y en cambio, puedes tener una estabilidad en Warhammer 40.000, sobre todo a aquellos que les gustan hacer estadística y números, de esto va a llegar aquí, va a mover tanto, el turno siguiente va a mover tanto, o voy a hacer una media de no sé cuántas heridas. En esos Sigmar, pues la experiencia del doble turno o la de alguna mecánica frustrante del rival que no te deje atacar o que te pegue de último, digamos que aquí el punto es para Warhammer 40.000. La gente suele tener mejor experiencia de juego para jugar a 40.000 que a esos Sigmar. Bien, ahora voy a hablar de la duración de las partidas. En cuanto a duración, este punto es para esos Sigmar. Juego más simple, reglas más simples, menos miniaturas en mesa. Normalmente suele haber menos objetivos y menos cubiertos por esceno. Las partidas son mucho más cortas. Yo lo siento mucho, me encanta Warhammer 40.000, pero un torneo de Warhammer 40.000 de 3 rondas de un día, acabas con la cabeza como un bombo, porque son más de 9 horas de partidas. A veces en Warhammer Age of Sigmar, pues si te sale bien alguna jugada, alguna cosa, en 1 hora y media la partida está vendida, porque puedes aniquilar a tu rival de una manera muy ofensiva, o simplemente que haya mucha mortalidad en el juego. O que simplemente el primer turno suele ser una toma de contacto de terreno y poco disparo, poco combate, y suele ser un turno muy rápido, así como los turnos siguientes cuando está casi todo muerto, y simplemente es saber colocar las miniaturas. Ahí en duración tengo que darle el punto a esos Sigmar. Las partidas son mucho más cortas, que sí, que las de Warhammer 40.000 son muy interesantes, vas puntuando, es mucho más progresivo. No es, pues te voy a entrar hasta la cocina, te voy a volar el ejército y después ya puntuaré.
Eso en Warhammer 40.000 cada vez hay menos. Aún lo pueden hacer algunos ejércitos, pero cada vez es menos. En Age of Sigmar todavía te pueden arrasar el ejército y después pensar en controlar los puntos. Lo que pasa es que ahora con las tácticas de batalla, si no las haces, pues también pierdes muchos puntos de victoria y al final te vas para el pozo. Bien, hablemos ahora del tema de equilibrio. Equilibrio, bueno, esto tiene mucho que ver también con las experiencias frustrantes. En Warhammer 40.000 el equilibrio me parece que está mejor logrado, sacan actualizaciones cada poco y aunque saquen algo rotísimo, enseguida se lo cargan. En Age of Sigmar el equilibrio no es tan... dejan vagar los combos a sus anchas, es una especie de barra libre de yo tengo este combo y no me lo cortan, pues el otro tiene otro combo que no se lo cortan, tardan mucho en quitar cosas como el sol púrpura, están tardando muchísimo en cargarse, por ejemplo, la formación de los Bounty Hunters, que me parece algo contraproducente para el juego, sobre todo para diezmar la infantería, que esto lo que hace es que la gente no quiera jugar a infantería. Me parece un batallón que sobra en el juego y ojalá lo quiten, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, el punto se lo tengo que dar a Warhammer 40.000 en el equilibrio. Y recordemos que también los que organizan torneos, no solo los de Workshop no hacen torneos, pero la comunidad sí que cuida más ese aspecto del equilibrado e incluso llegan a prohibir cosas o hacer sus propias reglas y sus propios modos de juego para torneos. Entonces aquí, bueno, pues el punto para 40.000. Luego vamos a hablar un poco de la profundidad del juego. Aquellos a los que no les gusten los juegos así más simples, que le guste un juego con más profundidad táctica, jugar a largo plazo de una manera mucho más... rompiéndose mucho más la cabeza. Aquí el punto también es para Warhammer 40.000, porque el juego, digamos que tiene mucha profundidad, pero al mismo tiempo lo hace mucho más complejo y más difícil de jugar. Aquellos que busquen esta experiencia de juego, les recomiendo siempre Warhammer 40.000. De hecho, hay jugadores que surgen de Age of Sigmar para jugar a Warhammer 40.000 porque ya tienen el meta más o menos controlado en Age of Sigmar y dicen, bueno, vamos a probar ahora algo más difícil, como un reto. Y entonces aquí sí, en profundidad de juego, pues tenemos que dárselo a Warhammer 40.000. Age of Sigmar es más directo, pero no es tan profundo lo que sé tácticamente. Después voy a hablar un poco también de mecánica de segundo jugador. ¿A qué le llamo yo mecánica de segundo jugador? Pues me refiero a cuando eres un jugador pasivo. En Warhammer 40.000 no se puede hacer nada en el turno del otro prácticamente. No puedes hacer nada que no sea una estratagema de me disparas, te tiro Transhuman, me atacas, te doy -1 a impactar, etcétera, etcétera. Ahí el segundo jugador es un mero espectador en el que no puede hacer nada y ahí le tengo que dar el punto a Age of Sigmar. Porque aunque exista el doble turno, hay muchas mecánicas que sirven para funcionar en el turno del rival. Ya sean, por ejemplo, las habilidades de mando, como redesplegar, mover una tropa en el turno del rival, que es algo que sería un poco extraño en Warhammer 40.000 mover una unidad en el turno del rival. Tanto redesplegar, defensa total, incluso alguna habilidad heroica como el momento de gloria y tal, hacen el juego, para aquel que es segundo jugador, pues parece que está interactuando un poco más en el juego. Mientras que Warhammer 40.000 eres un mero espectador y se utilizan las estratagemas y punto pelota. Aquí, pues el punto es para Age of Sigmar, entonces. Voy a hablar también sobre, compaginar con otras actividades, con otros juegos, otros wargames, juegos de tableros, pues aquí, obviamente, esto es para Age of Sigmar. Y yo siempre digo que Warhammer 40.000 suele ser una novia muy celosa, porque es un wargame muy caro, es un wargame que necesitas muchas horas para aprender a jugar,
necesitas aprenderte muy bien lo que hace tu ejército, aprender lo que hacen muchos ejércitos, porque hay muchísimas facciones, y entonces es normal que una persona que juegue a este juego no juegue a muchos más wargames. En cambio, alguien que juega a Age of Sigmar, que es un juego más ligero, suele tener más tiempo para jugar a otros juegos de mesa, jugar a otros wargames, jugar a videojuegos, otras actividades básicamente. En cambio, lo que es la lectura para aprender, para estar metido al tanto del meta de 40.000 y de las cosas que van sacando, que además suelen salir más reglas más rápido en 40.000 que en Age of Sigmar, porque salen más códex que Battle Tomes, pues digamos que aquí Age of Sigmar es más fácil. Sobre todo pensar a gente que tiene pues poco tiempo libre o que tiene niños pequeños y que no puede dedicarle tanto tiempo a un juego tan extenso como Warhammer 40.000. Y bueno, pues vamos a pensar ahora un poco. Bueno, pues yo los veo empatados. No gana uno ni gana otro. Simplemente son juegos diferentes para personas diferentes o para momentos diferentes de tu vida. Mi experiencia personal, pues yo empecé primero a jugar a Warhammer 40.000 y después, unos años más tarde, hace bastantes años después, cuando tenía menos tiempo libre y menos jugadores de Warhammer 40.000, empecé a jugar Age of Sigmar y me gustó mucho. Cuando, por ejemplo, nacieron mis hijos y tenían menos tiempo libre y me gustaba jugar un juego más sencillo, sobre todo porque no podía escapar tanto tiempo y jugar una partida de 2 horitas de Age of Sigmar era mucho más... digamos que era más factible. Aparte de que no estaba tan al tanto también de lo que es Warhammer 40.000. Luego, bueno, pues en cuanto a jugadores mercenarios, pues aquellos que sabrán, sobre todo los más jóvenes, que salgan el día anterior, pues ir a un torneo de Warhammer 40.000 de resaca es muy, muy, muy chungo. Mucho que pensar, mucho que mover y mucho a lo que atender. En cambio, por ejemplo, Age of Sigmar es un juego en el que la gente, pues como no hay que pensar tanto, es más directo, pues la gente se lo toma un poco más como a broma, ¿no? Yo diría que incluso parece que están haciendo una tendencia así a que Warhammer 40.000 sea lo que abarca el competitivo de Warhammer, de Games Workshop. En cambio, eso Sigmar parece que está como diseñado para que sea más narrativo, incluso las tácticas de batalla, lo de pasar por los reinos, lo de los hechizos de reino, están dirigidos a diferentes jugadores, vamos, a los competitivo o narrativo, espada y brujería o armas láser y alienígenas. Y bueno, con todo esto, pues espero que os haya servido para algo escuchar este vídeo y por favor, dejadme vuestra experiencia personal en los comentarios o algunas razones o algo que se me haya olvidado a mí, alguna razón que se me haya olvidado de poner aquí. Y nada, buenas noches y hasta la próxima.